Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio La Economía de Nicaragua en 10 minutos, que compartimos con ustedes todos los martes a las 7 de la noche por 100% Noticias y por mi página de Facebook. Para el programa de hoy anunciamos que íbamos a referirnos a quienes eran los verdaderos lavadores de dinero en Nicaragua. Y vamos a referirnos a un caso específico. Y vean qué caso. Nos vamos a referir al caso del oro. ¿Por qué esto del lavado de dinero? Porque este es uno de los negocios más cuantiosos de la mafia en el poder. Y han tenido el desparpajo de acusar a ciudadanos nicaragüenses del delito que ellos cometen con total impunidad. Acusaron a medios de comunicación, acusaron a organizaciones de la sociedad civil, por último acusaron a sacerdotes, a parroquias, a diócesis de lavado de dinero, sin mostrar una sola evidencia. Pues bien, nosotros vamos a basarnos en datos oficiales de la dictadura, en números. Ustedes van a decir, ¿y qué tienen que ver los números? Ya lo van a ver. Vamos a hacer gritar a esos números. Y esos números que están extraídos de las bases de datos del Banco Central van a señalar claramente a los responsables del lavado de dinero. Van a ver el dedo acusador de estos números. Vale mencionar que el oro en unos pocos años se convirtió en el principal producto de exportación de Nicaragua. Superó al café, a la carne, al azúcar, a todo lo que eran los productos tradicionales de exportación. De tal manera que en el 2022, 1 de cada 4 dólares provino del oro. 1 de cada 4 dólares exportados. Entonces ahora vamos a ver esta pantalla. Sencillo, van a ver que es sencillo. Van a ver unos números y por favor sigan la explicación. La primera columna es la de los años. Empieza 2019, 2020, 2021, 2022. La segunda columna, de acuerdo con el Banco Central, es la producción de oro, de onzas de oro en esos mismos años. 294,000 onzas en el 2019, 273,000 onzas en el 2020, 349,000 en el 2021 y 368,000 en el 2022. Allí uno podría decir, bueno, han venido creciendo las producciones de las minas de oro. Es cierto que es un crecimiento bastante pronunciado, pero hasta ahí podríamos quedarnos. ¿Cuál es el problema? El problema es con la tercera columna, que registra, de acuerdo con el Banco Central, el oro exportado. Y fíjense también en la cuarta columna, pero quedémonos en la tercera. De acuerdo con el Banco Central, en el 2019 se exportaron 356,000 onzas de oro. Pero uno se pregunta, ¿cómo es eso? Que se exportaron 356,000, pero solo se produjeron 294,000 onzas. ¿De dónde salieron esas 62,000 onzas de oro de más? Pasemos al 2020. Se produjeron 273,000 onzas y de ahí, pero se exportaron 379,000. ¿De dónde salieron esas 106,000 onzas de más? Cayeron del cielo, brotaron mágicamente de la tierra. ¿De dónde salieron? ¿Cómo se puede explicar que se exporte más de lo que se produce? Y pasemos al 2021. Se registra que se produjo 349,000 onzas y de ahí, pero se exportaron 511,000 onzas. ¿De dónde salieron esas
162.000 onzas de más. Aquí ocurrió, en lugar de la multiplicación de los panes, la multiplicación del oro, porque ¿de dónde salió ese oro? Y en el 2022, la producción fue de 368.000 onzas, pero la exportación de 525.000, 157.000 onzas de más. Aquí, evidentemente, hay un misterio, ¿verdad? Y ese misterio se transforma en dólares. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Esa diferencia, esas exportaciones de más de oro, la multiplicamos por el precio promedio del oro en el año para ver en cuántos dólares se habían convertido. Y aquí vemos que en el 2019, esas 62.000 onzas de oro, el precio de la onza fue ese año 1.399, significó 86 millones de dólares que alguien se embolsó de ese oro mágico. En el 2020, que fueron 106.000 onzas, el oro, la onza valía 1.755 dólares y allí se embolsaron 186 millones de dólares. En el 2021 seguimos con la misma operación y ¿cuánto se embolsaron? 276 millones de dólares. Y en el 2022 se embolsaron 277 millones de dólares. Y al decir se embolsaron, es una forma de decirlo, pero en realidad estamos hablando de lavado de oro. ¿De dónde viene ese oro? Vendrá de Venezuela, vendrá de Irán, vendrá de contrabando de los grupos guerrilleros que dicen hay en Colombia y que también trafican con el oro. ¿De dónde vendrá el oro si es que no cae del cielo? Pero este oro, como decía, se transforma en dólares. La pregunta es, ¿quiénes se quedan? Fueron casi 300 millones de dólares. Esos casi 300 millones de dólares representan aproximadamente el 10% del total de las exportaciones de Nicaragua sin incluir el oro. ¿Quiénes son los que están lavando semejante cantidad de dinero? Y lo repito, en el 2022 estos sinvergüenzas lavaron casi 300 millones de dólares solamente en oro. Y todavía tuvieron la desvergüenza de acusar a ONGs, de acusar a medios de comunicación y de acusar a la iglesia. Semejantes mafiosos. Pero yo estaba compartiendo los datos del 2019 al 2022, pero no crean que esto empezó ahorita. De un pantallazo les vamos a mostrar con más datos lo que corresponde a los años 2015, 2016, 2017, 2018. Siempre vean la primera columna que están los años, en la segunda columna que están las onzas que produjeron las minas, en la tercera columna las exportaciones, en la cuarta columna la diferencia, en la quinta columna el valor de la onza de oro y la columna de los millones, que registra cuántos millones han lavado en el negocio del oro en estos años. Y vino creciendo, 37 millones en el 2015, 23 millones, bajó un poco en el 2016, volvió a repuntar 30 millones en el 2017, ya en el 2018 pasó a 54 millones de dólares, no les bastó y siguieron lavando a lo descosido, 2019 86 millones de dólares, hasta llegar al 2022 que fueron 277 millones de dólares, casi 300 millones de dólares. ¿Quiénes son los dueños de este negocio? La unidad de análisis financiero se fijará en estos datos. El Fondo Monetario Internacional, los técnicos del Fondo Monetario Internacional que asesoran las estadísticas del Banco Central, se habrán fijado en estos datos. Los que regulan
a nivel internacional, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, se habrá fijado en estos datos. Seguramente habrá que llamar la atención al Instituto de Basilea, porque aquí, con las cifras oficiales, están con pelos y señales los delincuentes que lavan oro a lo descosido por centenares de millones de dólares cada año solo en el negocio del oro. Imagínense en los otros negocios. Bueno, ustedes ya saben, no es preciso ser adivino quiénes son los que están embolsándose estas cantidades fabulosas de dinero. Por ahora, que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo martes en otro espacio más de la economía de Nicaragua en 10 minutos. A las 7 de la noche por 100% Noticias y por mi página de Facebook. Recuerden, estos son datos oficiales del Banco Central. Cualquiera puede encontrarlos si los busca. Que tengan buenas noches.